Y ahora sí, como les anticipábamos en el bloque anterior, ya tenemos aquí en el estudio a nuestra doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Antropología, docente y muchísimas cosas más, Constanza Caffarelli, que nos trae su columna de análisis político. Buen día, Constanza, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien, estábamos hablando recién, la última vez que viniste hablábamos de primavera, que íbamos a estar acá 20 de septiembre, pero nos engañaron, nos mintieron. Pareciera que sí, pero bueno, vamos a esperanzarnos un poco, a pensar que mañana cronológicamente, o digamos, a nivel calendario, Claro, estaríamos en primavera, vamos a veremos qué llamarla pasa. para que llegue rápido. Ojalá, Sí. ojalá que llegue rápido porque todos la estamos esperando. Constanza, me gusta mucho el tema que tenemos para hoy, 40 años ininterrumpidos de democracia argentina, historia de una conquista diaria, como siempre los títulos son hermosos, maravillosos, y me encanta la profundidad del tema porque da para hablar un largo rato, me gusta. Da para hablar un largo rato, y por eso hoy, si bien vamos a pensar particularmente, digo, este año recordamos la recuperación de la democracia en 1983 y esos 40 años que han sido tan importantes, y vamos a hablar un poco de por qué son importantes. También está bueno hacer un poco de historia respecto de lo que ha sido la democracia en Argentina, recorrer un poco qué pasó en el siglo XX, digamos, cuán democrático fue este orden que se pretendía democrático, para poder también dimensionar y valorar lo que tenemos hoy, ¿no? Perfecto, y me gusta arrancar con esto que vos decías, ¿qué pasó en el siglo XX? Vamos a arrancar con este tópico que me llama mucho la atención, porque bueno, siglo XX pasó, en el mundo pasó de todo y por supuesto acá en Argentina también. Pasó de todo. ¿Qué pasó con la democracia argentina en el siglo XX? Bueno, si pensamos fundamentalmente la democracia argentina, una de las cosas que tenemos que mencionar es en 1912, ¿no? La ley Sáenz Peña, que fue un hito muy importante. Digo, ya se veía, digamos, que a fines del siglo XIX había una lucha de las masas populares por su inclusión. Entonces, en 1910, Sáenz Peña, que era el presidente, entiende que había la necesidad de generar algún instrumento para que los gobiernos se legitimen electoralmente, ¿no? Que no se podían mantener a fuerza de represión o de estados de sitio. Entonces, en una reunión memorable, y digamos que fue un hito también en la historia, con Hipólito Yrigoyen, negocian este proyecto que presentan de ley del sufragio, del voto secreto, obligatorio y universal, o digamos cuasi universal, porque en ese momento votaban únicamente los varones, ¿no? Las mujeres votamos tiempo después. Y así es que en 1916 tenemos al primer presidente electo a través de ese voto secreto y obligatorio, que fue Hipólito Yrigoyen, que llegó, digamos, a un candidato elegido por los sectores populares. Digamos, esto fue también un hito más que importante, donde además los conservadores en ese momento, que tenían pregnancia y que venían, digamos, siempre fraguando resultados o, digamos, imponiéndose no de la mejor manera, por la fuerza, se retiran de la escena, van a poder perder el poder. Y ahí vemos cómo entre el 16 y el 30, porque digamos, recordemos que en ese momento los mandatos presidenciales tenían 6 años, tenemos Yrigoyen en el 16, después Marcelote de Alvear, después vuelve a ser electo Yrigoyen, hasta que en el 30 irrumpe un golpe de Estado Sí. con el general José Uriburu, la famosa década infame, y vemos cómo en los 30, en la década del 30, justamente como su nombre lo indica, fue un momento, digamos, teñido por los regímenes de facto, por la irrupción en el poder de manera, digamos, por la fuerza y sin respetar la voluntad del pueblo, porque una cosa de la que tenemos que hablar siempre es que, bueno, que la importancia que tiene la voluntad popular, y que es, digamos, el poder en democracia, digamos, la soberanía popular, ¿no? Cómo el pueblo, digamos, la democracia, el gobierno del pueblo, bueno, ¿cómo gobierna en la democracia que conocemos nosotros? Bueno, a través de representantes. En ese momento, justamente, lo que estaba cuestionado era la elección de esos representantes o las formas, muchas veces, espurias de elección. Lo que encontramos es que hasta principios de los 40, digamos, lo que empieza a aparecer, justamente cuando aparece un funcionario en el gobierno de Farrell, que era Juan Domingo Perón, en ese momento, que era secretario de Trabajo, cómo empieza a construir una relación muy intensa con el pueblo trabajador, y se empieza a construir un nuevo liderazgo que finalmente se legitima en las urnas en 1946, cuando Perón es electo
presidente. Y ahí, bueno, hay una historia que es, digamos, un poco más cercana o conocida, el primer gobierno de Perón, la reelección. Y ahí también tenemos un hito importante, que es el voto femenino, que la ley es de 1947 y justamente el 23 de septiembre de 1947 se recuerda el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, porque ese día se sancionó la ley, pero recién pudimos votar, hasta que se constituyó el padrón y más, en 1951 por primera vez las mujeres. Entonces ahí decimos que en Argentina sí tenemos voto universal, porque votamos todas y todos, secreto y obligatorio, por supuesto. Otro, digamos, hito que tenemos que recordar, tristemente, digamos, célebre lo que es el siglo XX y en ese contexto en el que veníamos hablando es, bueno, ¿qué pasa en el 55 con la tristemente célebre Revolución Libertadora? Un nuevo golpe de Estado, proscripción del peronismo, Perón se exilia. Bueno, del 55 al 73 vemos sucesivos 3 golpes de Estado y 3 recambios de facto. Hubo entre el 55 y el 73, con excepción de 2 presidentes electos como Frondizi e Ilía, pero que también tuvieron muchas dificultades porque, bueno, había una constante tensión para que la democracia fluyera, digamos, y que el orden social fuese, digamos, armónico. Y luego podemos pensar, digamos, llegamos a los 70 y a la recuperación de cierta efervescencia política por parte de la juventud, Perón que vuelve del exilio, bueno, la elección de Cámpora en el 73, con Cámpora al gobierno, Perón al poder, y ahí, bueno, y también después la elección de Perón, o la fórmula Perón-Perón, Perón e Isabel, pero lamentablemente en el 74 Perón muere, queda a cargo Isabel, y en el 73, digamos, luego sabemos que los 70 fue un periodo signado por la violencia política, por situaciones que también son, digamos, muy complejas y tristes en nuestra historia, y que como remedio a todos esos males un poco, dicho esto irónicamente, no me ven mi cara ustedes en radio, pero imagínense que pongo cara de qué barbaridad, como, entre comillas, muchas comillas, remedio a todos estos males, en el 76 llega al poder lo que conocemos como la dictadura cívico-militar, o lo que se autodenominó proceso de reorganización militar, digamos, y en ese momento, hasta entre el 76 y el 83, lo que tuvimos fue un régimen de facto, pero que además lo que perpetró fue el terrorismo de Estado, un plan, digamos, sistemático de eliminación de todo aquel que pensara diferente, y un plan sistemático de robo de bebés, de saqueo de la propiedad de las personas que se consideraran sospechosas, también, de comillas, opositoras al régimen. Digamos, fueron años muy sangrientos y absolutamente transgresores de lo que significa el Estado de Derecho. Por supuesto, la violación constante, permanente y flagrante de los derechos humanos, porque si había sospecha, digamos, de delito o de comisión de delito, nadie era sometido al designio de la ley, sino que se lo secuestraba, se lo torturaba y mataba, digamos. Eso en algunos casos se pudo constatar, en otros sigue siendo la figura del desaparecido, que tiene ese peso simbólico que tiene, digamos, para nosotros, ¿no? en la historia argentina. Pero lo que vemos en el siglo XX es una historia, dicha así como de manera muy comprimida, una historia de vaivenes, de avances, pero también de muchos tropiezos en relación con lo que es el orden democrático, ¿no? Me llama mucho la atención porque, bueno, uno habla de estos tropiezos del orden democrático, y quizás uno ahora, al cumplirse este año 40 años de democracia, si bien siempre están presentes, pero uno como que ya naturalizó la democracia, y eso creo que es un punto muy, muy destacable, esta naturalización de vivir en este estado. Es así, y es muy feliz para muchos de quienes nacieron ya en democracia. Digo, para muchos de ustedes, te miro a vos, Tomás, que sos más joven. Yo nací en el 72, acá estoy haciendo una confesión pública, así que bueno, mi primera década era muy pequeña, pero convivía con cuestiones que después también eran relatos familiares o de amigos de la familia, ¿no? De las dificultades y del terror de la época, ¿no? Y recuperar la democracia y haber visto también el proceso histórico y poder tener noción de que hay 40 años en los cuales no tuvimos ninguna interrupción, sí tuvimos amenazas y dificultades, y ahora las vamos a mencionar,
pero no tuvimos interrupciones a ese orden en términos de que no pudimos siempre elegir a nuestros representantes, enojados, disgustados o contentos con ellos, pero siempre hemos podido elegir a nuestros representantes y hemos podido expresar también nuestros desacuerdos y nuestros disgustos y nuestras desavenencias para con el estado de cosas. Cuestión que no sucede cuando, bueno, no están garantizadas porque como nosotros asociamos la democracia siempre a los derechos políticos, ¿no? Al derecho a elegir las autoridades, al voto, pero también hay otra serie de derechos y de libertades que son concomitantes con la democracia, como es la libertad de expresarse, la libertad de asociarse, el derecho a estar informado, el acceso a la información, la prensa libre e independiente, digamos, son cuestiones que uno podría decir, tenemos naturalizadas, como vos planteabas, pero que bueno, que son construcciones y conquistas diarias, ¿no? Que hay que recordar cuánto cuesta y el valor que tiene para no a veces enojarse demasiado con ciertas situaciones y echarlas a perder, porque siempre, a veces pensamos que es mejor el remedio que la enfermedad y yo tengo mis muy serias dudas al respecto. Sí, es muy muy fuerte porque, bueno, esto que decías vos del remedio de la enfermedad es lo que pasó en el 76, justamente como bien vos mencionabas anteriormente, y puede ser que a veces el remedio no termina siendo lo que uno espera. Es complicado, ¿no? Porque a veces, incluso vemos, hay un índice que mide Latinobarómetro, que es una organización que mide las percepciones y la calidad de la democracia en toda Latinoamérica, ¿no? Y lo que va viendo es cómo vamos perdiendo, lo viene haciendo en los últimos 30 años, estas mediciones, vamos perdiendo confianza en la democracia o vamos, digamos, como cada vez pasándole más facturas a la democracia, cuando en realidad lo que tenemos son problemas de gobierno, es decir, nuestros enojos y de nuestras desavenencias fundamentales son con los gobernantes, con la respuesta que hay a nivel de política pública, sobre todo en el caso argentino, a nivel de política económica, que es donde, digamos, nunca parece que damos en la tecla, ¿no? Creo que también recordar estos 40 años de democracia o recuperar la importancia que tiene todo este proceso nos invita a pensar que nosotros pudimos construir en estos 40 años, a pesar de que hubo amenazas a la democracia, como el levantamiento Cara Pintada en el 87, la toma del regimiento de la Tablada en el 89, o lo que pasaba, digamos, durante los 90 también creo que fue en el 91, si mal no recuerdo, la toma del edificio Alas, hubo señales del poder militar, de querer volver a tomar por la fuerza el poder político, y sin embargo, recuerdo la Semana Santa del 87, donde fue el levantamiento Cara Pintada, que uno de los cabecillas era Aldo Rico, que era un militar, que después, terminó formando un partido político y fue intendente de San Miguel en algún momento, así que después finalmente, entró dentro de las reglas de juego de la democracia y ahí jugó sus partidos. Recuerdo esa Semana Santa del 87, una Plaza de Mayo también llena de gente que no quería que volviéramos a situaciones que habíamos pasado durante los 70. Y recuerdo esa efervescencia, a pesar de que no eran tiempos sencillos en lo económico. Nosotros a esto iba. Logramos construir un consenso respecto de lo importante que es vivir ajustados de derecho y tener libertades. Y tener la libertad de elegir a nuestros representantes, pero también, vuelvo a decir, la libertad de expresarnos, de circular, de tener acuerdos y desacuerdos, de asociarnos políticamente, de asociarnos en un partido, de ser parte de un partido político, pero también de armar una organización X para trabajar por tal causa. Todas esas situaciones que estaban vedadas cuando no vivíamos bajo las reglas de la democracia. Eso lo entendimos y lo compartimos, lo venimos compartiendo durante largo tiempo, no solamente la importancia que tiene elegir a través del voto a los representantes. Pero bueno, pareciera que a veces, el nivel de insatisfacción que tenemos, sobre todo con las respuestas que la democracia no pudo dar en términos de esto que planteaba Alfonsín cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, la democracia pudo darnos libertades, pudo darnos garantías, pudo darnos derechos, con todas las falencias que podamos seguir encontrándole. Sin embargo, lo que no logramos es tener un nivel de bienestar que nos permita
aspirar a una vida mejor. O hemos tenido periodos donde esto se dio de mejor manera y después volvemos a tener periodos donde la situación se complica, sobre todo a nivel económico. Entonces hace que eso finalmente, digamos, nos enoje con el régimen, cuando en realidad el problema serían las dirigencias, las respuestas que pueden dar la dirigencia o no, las respuestas equivocadas o no, y es un problema más de gobierno que un problema de régimen, digamos, vinculado con el vivir o no en democracia. Pero ese consenso que tanto nos costó construir, sería una pena que, digamos, que realmente se encuentre bajo amenaza por esta suma de enojos, que además son entendibles, Claro. no son entendibles. Uno va al supermercado todos los Sí, sí, días sí, ni y uno hablar. lo puede vivir en carne propia. Entonces, creo que eso es un tema, digamos, para pensar y para reflexionar en vísperas como las que atravesamos, como cercanías a octubre, a lo que fue el octubre del 83, ¿no? Perfecto. Y Constanza, para ir cerrando con esta muy linda reflexión, nos trajiste un audio para el día de hoy de Alfonsín, si mal no me equivoco. Mira, cuando estoy haciendo un trabajo, digamos, que más amplio, y estaba recuperando, volviendo a escuchar los discursos de Alfonsín. Y encontré justamente un cortito, un minuto y alguito, es de lo que se llamaba el rezo laico, que era una de las fórmulas con las que Alfonsín acompañaba sus discursos de campaña, y que justamente era, digamos, el CAT que vamos a escuchar es un fragmento del discurso de cierre de campaña del 83 de Alfonsín, donde nos recuerda, bueno, cuando decimos todos los días tenemos que trabajar por la democracia, y suena como una consigna abstracta y suena como algo que está muy lejos de nosotros, bueno, donde nos recuerda, cuando ustedes nos pregunten por qué a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, bueno, cuáles son las razones por las que hoy seguimos teniendo que trabajar y que cuidar la democracia. Perfecto. Constanza, vamos a escuchar este audio de Alfonsín, perdón. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bien, ahí escuchábamos este extracto del discurso de Raúl Alfonsín hace ya varios años. Qué importante tener presente esta lucha por la democracia, que hoy está naturalizada, pero que hace varios años no fue así y que tantas consecuencias tuvo. Qué linda manera de reflexionar y de ir dando cierre a esta columna de hoy, Constanza, me encantó. Bueno, gracias. Hay muchas cosas muy interesantes, muchas perlitas mirando en la historia en general, y en estos últimos 40 años hay muchas perlitas. Vamos a ir rescatando algunas en estos tiempos de esto. Llegamos al 83, vamos a seguir hablando de estos últimos 40 años de democracia. Me encanta, Constanza. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿no? La otra ya en tiempos de debate, podemos decir, porque ya va a haber pasado el primer debate presidencial. Sí, se viene el primer debate, mucha expectativa, vamos a ver qué sucede y que se vengan con aires de primavera. Esperemos que la próxima sea con sol.